que el temor es aquello que nos paraliza, el temor no nos deja avanzar, el temor muchas veces cuando viene a nuestras vidas realmente nos frena y no nos deja realizarnos. Dice que el temor o cobardía, podemos utilizar el temor o cobardía, es sin lugar a dudas uno de los enemigos de nuestro alma que con mayor frecuencia viene a atacarnos. El Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, una de las características que tenemos nosotros los cristianos es saber que no tenemos un espíritu de temor, ¿no? Que no tiene que el temor gobernar nuestras vidas, sino que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A pesar de ello, a pesar de que Dios nos ha dado esa capacidad y esa gracia, ¿por qué nos asaltan muchas veces temores a nuestras vidas? ¿Por qué vienen los temores? ¿No? Y acá donde este estudio sirve para mirar nuestras vidas, y cuando yo estaba meditando y hablando un poco sobre este tema, algunos temores surgieron, ¿no? Temores infundados por las noticias, temores infundados por cómo está la sociedad, temores infundados por diferentes circunstancias. Hoy justamente estábamos hablando con mi esposa y decíamos la cantidad de violencia que hay, el temor de nuestros hijos, los nietos, madres que permiten que sus hijos o sus hijas salgan y estamos mirando por televisión y 2 o 3 días desaparecen y después los encontramos realmente en estados tristes, ¿no? Pero muchas veces el temor a la muerte invade nuestro corazón. Y lo triste es que hay a veces cristianos que tienen temor a la muerte. Y eso es algo que tenemos que revisar en nuestro interior. El temor es, ¿por qué existe ese temor a la muerte? El temor a la enfermedad. Y la Biblia dice que lo que uno teme, eso le sucede, ¿no? Muchas veces hay gente que, aunque no está enferma, el temor invade su mente, su corazón, y acepta las enfermedades. Por eso hay muchos que tienen enfermedades que llamamos psicosomáticas, que las genera nuestra mente, ¿sí? Y sufrimos esas enfermedades. Estos días me tocó ministrar a alguien, no de aquí, pero sí estuve ministrando a alguien y en el oído le podía decir a esa persona que estaba muy angustiada, derramaba muchas lágrimas y decía muchos dolores en su cuerpo. El Señor me había mostrado palabra de ciencia sobre enfermedades en los huesos. Y cuando esa persona se acercó, el Señor me ministraba que había dolor y temor en su interior, ¿no? Y el dolor y el temor invadieron su cuerpo y eso produjo esa enfermedad en los huesos. El temor al fracaso. Tenemos que esa muchas veces en nuestras vidas viene cuando vamos a experimentar algo nuevo. Ese temor que viene, ¿las cosas resultarán o no resultarán? ¿No? El temor a lo nuevo, el temor a lo que quizás venga por delante. También aquellos que somos padres, el temor hacia nuestros hijos. Yo cuando me acuerdo cuando nació nuestro primer hijo, ese temor de que salga con todas las partecitas, ¿no? ¿Sí o no? Ese temor que invadía nuestro corazón, el temor del embarazo, de cómo iba a resultar, cómo venía, cómo no venía, ¿cierto? El temor a ser abandonados. ¿Cuánta gente tiene ese temor de abandono, de ser abandonados? Hay muchos que también tienen temor a la oscuridad, cristianos que tienen temor a la oscuridad, ¿no? Que no se atreven a caminar con las luces apagadas, ¿no? Hay muchos en esos casos. A estar solos,
temor a un accidente, ¿no? Hoy, como está la calle, uno no sale si antes no consagra su salida al Señor, ¿no? Porque hoy estaba viendo ahí cerca de casa un choque tremendo, una joven de 24 años, se le dio vuelta el auto, la chocaron, y estamos hablando de algo común, ¿no? Pero es una realidad. Verdaderamente hay tantas clases de temores como personas sobre la tierra. Hemos conocido casos de personas que aún no querían salir de sus propios domicilios por el temor a lo que pueden experimentar, de lo que les puede suceder o les puede pasar. Hay gente que tiene temor aún de viajar en taxi, temor de andar en colectivos. Entonces, ¿por qué tenemos en avión? Nosotros, es la segunda vez que cuando fuimos a Posadas, a Misiones, es la segunda vez que viajamos en avión, ¿no? Y bueno, cuando salíamos despegando, bueno, íbamos. Y cuando llega un momento que ya no ves nada, decís, bueno, Señor, me entrego a tu voluntad, ¿no? ¿Sí o no? Porque una cosa que si cae más o menos ahí, está cerquita, pero una vez que levantó vuelo y ya no ves nada, ¿no? Decís, Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Pero muchas veces esos temores invaden nuestras vidas y no nos dejan disfrutar. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Al respecto encontramos las palabras de Jesús diciéndonos en Mateo 8:26, que nos dicen, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces podemos decir que muchas veces el temor viene a nuestras vidas porque no tenemos la fe suficiente. Hacemos una resolución. Yo me senté en esta silla, tengo la fe de que la silla me va a aguantar. ¿Sí o no? Ahora, si alguien me dijera, mira, cuidado porque la silla está media enclenque, no, ya no me sentaría en la silla con la fe suficiente. Ya estaría teniendo ese temor que en cualquier momento no me muevo mucho, me quedo quietito, durito, no sea cosa que... ¿Sí? Y Jesús tuvo que decirle eso a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El temor es una forma agravada de duda. Está bueno eso, entender. Es una forma agravada de la duda. Tememos por nuestra falta de fe, no vemos al poderoso gigante que está de nuestro lado en todo momento. Entonces, si nosotros reconociéramos y entendiéramos que el Señor está con nosotros en todo tiempo y en todo momento, nuestro temor sería combatido a través de ¿qué? De la fe. ¿Me explico? ¿Sí? Porque si nosotros, cuando salimos a la calle, cuando hacemos una tarea y cuando tenemos que confrontar, ponemos a Dios de nuestro lado, ya combatimos esos temores a través de la fe puesta en el Señor. Entonces podemos decir que el temor es desconfianza del amor de Dios. No estoy confiando que Dios me ama. En cierta forma estoy dudando del amor de Dios sobre mi vida, que me guarda, que me protege, que me cubre. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, podemos decir que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Amén? Entonces, en la medida que lo maravilloso del amor de Dios se perfecciona en nosotros, esto es, va siendo revelado y comprendemos cuánto nos ama Dios, todo temor es disipado porque ese Padre amante nunca dejará que nada malo nos suceda. ¿Sí? Nosotros que tenemos hijos, sobrinos, nietos, ¿qué hacemos? Protegemos, cuidamos, ¿sí? A aquellos que amamos. No les permitimos que nada les suceda. Estamos advertidos ante las situaciones, ¿sí? Ahí tenemos a Mateito, cuando empiece a gatear, no sé si está gateando, pero ¿qué va a pasar? ¿Sí? Lo vamos a cubrir, lo vamos a guardar, lo vamos a proteger, ¿sí? Como padres, para que el niño realmente no le suceda nada. Así sucede con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos cuida, podemos transitar una vida
bajo el cuidado y la protección de Dios. El temor se evapora y se va. Dice, hay un relato que dice que un hermano compartió una experiencia que su hijo pequeño dice que el niño no dejaba de pedirle un helado a su papá, pero el helado que le pedía al papá tenía que ser un helado bien grande, ¿no? Y dice que el padre le compra ese helado bien grande, pero el padre dice que en un momento, después de haberle comprado el helado, se va al auto, se sube a su vehículo y el niño queda fuera del vehículo y el niño comienza a llorar desesperadamente, aún a pesar de que el padre le había hecho su regalo. Y entonces él le preguntó, ¿por qué llorás? Y el niño le responde, pensé que te ibas a ir y me ibas a dejar aquí solo. ¿No? ¿Cuántas veces sucede eso? Que aún nosotros recibiendo regalos de parte de Dios, muchas veces sentimos la soledad, el miedo que viene a nuestras vidas, ¿sí? Pensando que el Señor nos deja solo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, me dejaste, me abandonaste? Y el Señor nos mira y nos dice, no te entregué la vida eterna, no te di a mi hijo. Señor, pero estoy solo, me siento abandonado, tengo el temor del futuro, de lo que vendrá. Dios, es muy notable que Dios cuando nos saca de la comodidad y nos lleva a experimentar algo nuevo, el temor invade nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasen al otro lado? Y cuando pasan del otro lado se genera una tormenta. Pero ¿cómo puede ser que estos comienzan a gritar cuando habían visto de este lado que el Señor había multiplicado los panes y los peces? Milagro extraordinario, ellos vivieron y experimentaron, y no lo experimentaron en las manos de Jesús, sino que Jesús les dijo, ustedes deben de comer. Jesús ora y en la mano de ellos, yo no sé cómo habrá sido, ¿no? Lo sobrenatural, pero en la mano de ellos cuando comienzan a repartir, y le dieron de casi, según dicen, que entre 12.000 a 14.000 personas fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Jesús los manda al otro lado y ellos comienzan, ¡ah! Y entonces Jesús les dice, cobardes, ¿por qué temen? ¿No experimentaron mi gloria? ¿No experimentaron mi favor? ¿No experimentaron lo sobrenatural mío? Y muchas veces nos sucede eso a nosotros, ¿sí? Por eso tenemos que estar firmes en el Señor. Él nos cuida y nunca nos dejará. Nunca desconfiemos del gran amor de Dios. No desconfiemos nunca del amor de Dios. El temor que no es pecado, vamos a ver. Hay cierta clase de temor que no solamente que no es pecado, sino que es un mandato de Dios, que Dios nos manda a observarlo. Estamos hablando del temor del Señor. Tenemos que tener temor santo, tener temor del Señor. Proverbios capítulo 1, verso 7, nos dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Muy bien, es el temor a Jehová. El temor al cual nos estamos refiriendo ahora es sinónimo de respeto, de reverencia, respeto, reverencia hacia la palabra de Dios, de un ánimo dispuesto a no ofenderle a Dios de ninguna manera. Tampoco es pecado un temor que tenemos incorporado como protección frente a los peligros. ¿Sí? Eso es algo natural que sale de nuestro interior, de nuestro ser. Ese temor al peligro, a lo que puede suceder o surgir. ¿No? Hay algunos que son osados y tienen mucha fe y se lanzan. Y hay otros que temen eso de lo que puede llegar a suceder o lo que puede llegar a pasar. Tenemos incorporado como protección frente a los peligros de este mundo. Hablamos del temor natural, de la preservación que nos hace ser cuidadosos, por ejemplo, al cruzar la calle, ¿sí? Ese temor de decir, bueno, si vos cruzás el semáforo en verde, ¿no? Tenés cuidado porque te pueden llevar puesto, ¿no? O sí, el temor a la electricidad. Si
yo le tengo pavor a la electricidad, ¿no? Porque el que se quema, dice, con leche una vaca llora, ¿no? Una vuelta me pegó un empatadón que ahora la electricista en casa es mi esposa, ¿no? Y damos gracias al Señor. Y es verdad, ¿eh? Entonces, las consecuencias del temor. Ciertamente no ignoramos que el diablo es especialista en arrojar dardos de duda de la ausencia y protección de Dios y así atemorizarnos. El enemigo va a tratar de atemorizarnos porque el temor nos paraliza. ¿Viste? Yo no sé si nosotros que íbamos a los barrios a predicar, los primeros que nos salían a chumbar eran los perros, ¿no? Era tremendo, ¿no? Íbamos a predicar el Evangelio y era impresionante, impresionante. Y vos fíjate que el perro, aunque esté alrededor tuyo, intimida, ¿o no? Y te intimida de tal forma que vos, ¿qué hacés? Te quedás durito, paradito, ¿no? Esperando que venga el dueño a buscarlo. Si sos ligero de pie, bueno, salí corriendo, pero la mayoría nos quedamos parados esperando sí, ¿no? Sí. O por ejemplo, ¿cuánto habíamos visto pasar en bicicleta? Nosotros hemos ido a visitar una hermana de nuestra congregación y había un muchacho que no era muy normal y salió una jauría de perros, ¿te acordás, mami? Salieron 2 o 3 perros y lo tiraron al piso y lo empezaron a morder, ¿no? El muchacho se ve que se atemorizó. ¿Qué pasó? ¿No? Se entorpeció, cayó y tuvieron que salir todos los vecinos a defenderlo de esa circunstancia. Pero es indudable que así como esto sucede, el enemigo muchas veces pone estas cosas en nuestras vidas para paralizarnos, para no dejarnos avanzar. Muchas veces los temores son productos directos de espíritus también malignos. ¿Cuántas veces, hace un ratito hablaba la pastora que el domingo nos tocó ministrar liberación, ¿no? Y bueno, en los 2 casos que nos tocó ministrar, uno de ellos, cuando la persona estaba manifestada de una forma que entre 4 o 5 personas grandes no la podían sujetar, y yo la ministraba, le decía al espíritu de la persona que tomara el control, pero el demonio de adentro me miraba, ¿no? Y trataba de atemorizarme. Y yo con autoridad le podía decir, no me vas a atemorizar, no me vas a atemorizar, porque lo primero que hace es atemorizarte de espíritu maligno para que vos no carezcas de esa autoridad. Porque cuando vos careces de esa autoridad, no estás reconociendo lo que el Señor ha puesto en tu vida. Entonces Él gana la partida. Cuando yo tomo autoridad en Cristo, sé que a mí el que me representa no soy yo, sino que es Cristo, el que está dentro mío, el Espíritu Santo, el que me da la fortaleza para tomar autoridad y reprenderlo y echarlo. Pero muchas veces esos espíritus vienen a traernos temor, ¿no? Yo le contaba en estos días a alguien, en una oportunidad en mi habitación, se me paró un principado, una cosa negra, grandota, y yo con la sabanita acá, ¿no? Hasta que tuve que tomar autoridad. Digo, porque se va él o me voy yo, ¿no? Y tuve que tomar autoridad, pero no te digo que se me había puesto fea la cosa, ¿no? Y reprenderlo y decirle te vas, y el tipo se quedaba, y te vas, y se quedaba, ¿no? Pero yo también tuve que utilizar de valentía espiritual y decir te reprendo en el nombre de Jesús y te vas, porque muchas veces el temor impide que yo pueda ejercer esa autoridad dada por Dios. Entonces tenemos que tener advertencia a esto, porque muchas veces los temores son productos directos de espíritus malignos que atormentan las vidas, a los cuales debemos resistir firmes en la fe. Estemos atentos porque el temor trae consecuencias muy nefastas. La primera, nos aleja de las bendiciones de Dios y nos coloca bajo el pecado. Porque todo lo que no es por fe, ¿qué es? ¿Qué es? Todo lo que no es por fe es pecado.
Entonces cuando ya comienzo a tener esa falta de fe, las bendiciones se alejan, no las puedo ejercer, no las puedo desarrollar. Dice que Juan, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces cuidado con esto, que para los cristianos el temor es una cosa muy, muy importante. Porque el enemigo muchas veces va a colocar el temor en tu vida para que vos no te puedas desarrollar, puedas crecer, extenderte. Imagínate que Dios te da la oportunidad de, no sé, supongamos de desarrollar una empresa y el temor te invade. ¿Qué haces? Antes de empezar ya cerraste. ¿Sí? Ya bajaste las persianas. Y que no sé si voy a tener plata y si no voy a tener plata, si voy a poder pagar, no voy a poder pagar. ¿Y qué hace esto? No nos deja emprender nada en la vida. Cuidado. Bueno, los chicos que estudian, yo recuerdo cuando teníamos que rendir una materia, el temor invadía tu corazón y decíamos, el temor viene a nuestra mente y no nos va a dejar que podamos explayarnos, ¿sí o no? Te invade, el temor viene a nuestra vida, tenemos que echarlo fuera. El que teme vive en un verdadero y constante tormento. Cuidado. Corremos el riesgo de que Satanás se ocupe de que nos ocurra aquello que tanto temíamos. En el libro de Job, capítulo 3, verso 25, nos dice, lo que temí me sucedió, me aconteció, me sucedió. ¿Amén? Entonces, fíjense ustedes, que el enemigo trabaja sobre nuestra mente, coloca temor, y lo que el temor realmente refleja en nuestra vida es lo que nos va a suceder. Tenemos que luchar contra esto. Exhortaciones a no temer. Estudiosos de la palabra dicen que en la Biblia está 365 veces la palabra no temas. ¡Wow! ¿No? Como si el Señor no nos conociera. 365. Uno por día. Mira si sabría el Señor, ¿no? Si el Señor tendría... y fíjate qué fuerte, que ya el Señor lo predecía, ya el Señor lo sabía, de que cada uno de nuestros días íbamos a tener un temor que se iba a levantar para tratar de frenarnos, para tratar de que no avancemos. ¿Sí? Entonces, dice que en la Escritura es decir, tenemos no temas para cada día del año. Vamos a considerar algunos de estos versículos que nos animan a confiar en el Señor. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, es el cruce o la entrada a la tierra prometida, pero antes tenían que pasar ¿por dónde? Por Jericó. Y Jericó, la ciudad de las palmeras, Jericó, implicaba o significaba que había ¿qué cosa? Una fortaleza, ¿sí? Muros. Y dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿sí? Pero Jericó era una puerta para poder entrar a lo sobrenatural de Dios y una puerta para entrar a la tierra prometida y el repartimiento de las mismas tierras. Ahora, Dios tiene que ministrar la vida de su siervo Josué. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, verso 1, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que infundir, tiene que animar a Josué, porque hasta esa época el líder, el número uno, ¿quién era? Moisés. Moisés era el que te daba las direcciones, Moisés decía lo que había que hacer, Moisés decía esto, decía lo otro, y aunque siempre estuvo al lado Josué de Moisés, pero el que direccionaba y dirigía era Moisés, era el responsable. Ahora había muerto. La pregunta que yo siempre me hago es cómo Josué estaba siempre con Moisés
y no se enteró de que Moisés había muerto. ¿Sí o no? Pero ¿qué nos dice? Que Dios estaba ministrando al alma y al espíritu de Josué, diciéndole: se terminó un tiempo, se terminó una temporada y ahora vos sos el responsable. Por eso nosotros vamos a encontrar vez tras vez en la palabra de parte de Dios lo que dice acá: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Le inculca, le ministra: no temas, no temas, no temas. Y yo creo que todos los temores le habrán venido al corazón de Josué. Y ahora me toca a mí, y ahora ¿qué hago? Y la gente me va a obedecer, y va a estar conmigo, y ahora va a haber rebeldía. ¿Qué va a pasar? Todos los temores que nos invaden cuando comenzamos algo nuevo. Cuando nosotros manejamos las cosas es una cosa, ¿sí o no? Pero cuando tenemos algo nuevo y tenemos que comenzar un proyecto nuevo, un desarrollo nuevo, nos invaden todos los temores. Ahora Dios tiene que ministrar a la vida de Josué e inculcarle estas palabras. Cuando estamos solos o en lugares oscuros o de peligro, Él está con nosotros. Tal vez estemos con temor por un viaje y Él nos dice: yo iré contigo donde vayas. Salmo 23:4 nos dice, que ya lo conocemos de memoria: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué van a hacer? Me van a infundir aliento. Entonces no estás solo, sino que el Señor está contigo. Nuevamente, el conocer que Dios está nos hace estar confiados, el saber que Él nos permitirá que nos perdamos. Él nos guiará a lugares de deleite y de refrigerio. Salmo 27:1. Mira lo que dice la Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dice: ¿de quién me voy a atemorizar? Qué hermoso, ¿no? Palabras que infunden aliento a nuestro espíritu. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué cosa? Y dice: aunque un ejército, no está diciendo el suegro o la suegra, ¿no? Sino aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Salmo 27:3. Notemos cómo el saber quién es Dios disipa el amor. Verdaderamente, ¿de qué hombre podemos temer si Dios por nosotros? Como lo expresa en Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Salmo 46, 1, 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Se acuerdan? Lo hemos cantado. Y después llegamos a casa y estamos llenos de miedo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeré, no va a haber temor. ¿Qué significa que Dios es mi amparo y mi fortaleza? ¿Que se va a tardar en socorrerme? No, señores. Salmo 91, del 1 al 5. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te va a cubrir y debajo de sus alas, qué hermoso, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Tremendo. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él nos cubre, nos guarda, nos protege. Sería hermoso que leamos todo este salmo y nos deleitemos en él. Isaías capítulo 8, 12 y 13.
Ni temáis los que ellos temen. No tengan miedo a Jehová de los ejércitos. A Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No le tengan miedo a las circunstancias de la vida, tenerle temor al Señor. ¿Sí? Porque Dios está con vos, Dios está guardándote. El mundo que no conoce a Dios teme muchas cosas, porque no tiene la protección, porque no conoce del amor de Dios. ¿Me explico? Entonces, el mundo que no conoce teme muchas cosas, vive pensando cómo salir de las crisis, qué va a comer mañana, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a suceder en lo breve? Dice, el mundo que no conoce a Dios teme muchas cosas, vive pensando cómo salir de las crisis, qué comerá, etc. El Señor nos desafía a ser diferentes. Si ha de haber en nosotros un temor, sea el temor de Jehová. Dice Isaías 41:10, uno de mis preferidos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Isaías 43:1. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántas palabras el Señor tiene que hablarnos y ministrar a nuestra alma y a nuestro espíritu para entender que cuando nosotros estamos con Él le podemos estar seguros, que Él es nuestra protección, que el verdadero amor echa fuera todo temor. Pero ese amor se tiene que revelar a nuestras vidas. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando nosotros entendemos el amor de Dios que se revela, podemos estar seguros. Hay mucha gente que todavía no vive seguro, cristianos que siguen teniendo temores porque no se les ha revelado el amor de Cristo. Porque este enemigo del alma no se les ha manifestado a su vida y no pueden comprender el amor de Dios. Esto es fuerte, porque si yo sigo viviendo mi vida cristiana con temor, voy a vivir una vida de fracaso, porque el Señor a esto le llama cobardía. Y si no mal recuerdo, por ahí dice la Escritura, que los cobardes, wow, es fuerte, a los temerosos, aquellos que no han sido perfeccionados en el amor. Amén. Por eso tenemos que hacer una mirada interna en nuestro interior para ver cuáles son mis temores. Quizás el temor a una enfermedad, quizás el temor al futuro, el temor a mi economía, el temor a un desarrollo. ¿Cuánta gente tiene temor del futuro? Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos escasos y los temores invaden nuestra vida. Y esos temores los tenemos que llevar cautivo a Cristo, por eso tenemos que alimentar nuestra vida espiritual a través de la fe. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo alimento yo mi fe? ¿Mirando películas? No, alimento mi fe escudriñando la palabra, leyendo la palabra. Viste que ahora hay algunas Biblias que son leídas, que te las leen, ¿no? Que a veces no tenés que cosas por audio, ¿no? Aliméntese con eso. ¿No? Aliméntese con eso, aliméntese con el audio, reciba palabra, aliméntese su vida espiritual para que sea fortalecido en las cosas del Señor. Así podríamos detenernos en muchos y de estos pasajes maravillosos que nos despiertan a la fe en el Señor. La confianza en su amor, cuidado y nos llevan a dejar a un lado todo temor. Dice, terminemos con las palabras de Jesús. En el libro de Juan capítulo 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy,
Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lucas 8:50 nos dice, no temas, cree solamente. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? No temas, cree solamente. Conclusión, Dios tiene algo mejor que nuestros temores para ofrecernos, el divino amor de Cristo que nos hace vivir confiado. Porque no le decimos al Señor, oh Señor, abre mis ojos para ver cuánto me amas y cuán poderoso eres, para así no volver a tener temor jamás. ¿Se acuerdan de el profeta que estaba viendo que una multitud, dice que ahí estaba el criado y vio una gran multitud y dice que el criado le pide al profeta, abre mis ojos para que yo pueda ver el ejército de ángeles? Así nosotros tendríamos que pedirle al Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar tu cuidado, tu protección, que se revele ese amor a nuestro interior para poder vivir una vida confiados, para poder avanzar en la vida espiritual y de poder desarrollar el potencial que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Porque eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer, robarte ese potencial que el Señor ya colocó en tu interior, esa semilla, ¿sí?, que el Señor ya colocó y que tiene que comenzar a florecer para glorificar su santo y divino nombre. Pidámosle al Señor en esta noche que Él se revele a través de su Espíritu Santo y que podamos desechar todo tipo de temor, porque es un enemigo del alma, ¿sí? Y esto a veces también se desarrolla en forma generacional. Padres que han sido temerosos, hemos sido ministrados en lo temeroso, ¿sí? Hemos sido ministrados en nuestras vidas en lo seguro, ¿sí? Pero fíjense en ustedes, Pedro, el Señor lo llama y él camina sobre las aguas. Hay algunos que no nos arriesgamos, mejor nos quedamos en la barca. 11 se quedaron en la barca, uno solo caminó sobre las aguas. Aquel que tiene fe es una persona que aún en las circunstancias adversas, en las tormentas, en los problemas, va a aprender a caminar sobre las aguas. Porque llega el tiempo sobrenatural de parte de Dios, donde Dios, Jesucristo, nos dice, vengan y caminen sobre las aguas. No tengan temor. Aunque la tormenta se levante, las olas vengan, ustedes están llamados a caminar sobre las aguas. Amén. El verdadero amor echa fuera el temor.